Las cosas que se vienen próximamente pintan bastante bien, de 6 próximos desafíos hasta 2 torres nuevas. Bienvenidos a este canal, siéntense que les voy a contar todo sobre estos próximos desafíos y eventos filtrados para el mes de octubre en Mortal Kombat Mobile. Vamos a empezar primero con los siguientes desafíos que tendremos en el futuro, que no son ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino que 6 desafíos filtrados. Acompáñenme a conocerlos todos, al igual que sus requisitos. Después de Tanya Traicionera va a venir el desafío de Hanzo Hasashi, un desafío que no viene tan seguidamente y para un personaje de los mejores oro del juego. Los requisitos son los siguientes: en la primera torre solo personaje de bronce, en la segunda torre solo personaje de plata y bronce, en la tercera torre solo personaje de plata, en la cuarta torre solo personaje del infierno y en la quinta torre tu equipo debe contar con un personaje de Quan Chi. Y en la dificultad antigua, los requisitos son: en la primera torre solo personaje de oro o diamante, en la segunda torre tu equipo debe estar formado por personajes de Quan Chi o Sub-Zeros, en la tercera torre solo personajes que sean de artes marciales, en la cuarta también solo personajes de artes marciales, y en la quinta torre tu equipo tiene que estar formado por personajes de Quan Chi o Sub-Zeros. Un día después del desafío de Hanzo Hasashi vamos a tener el desafío de Jason Imparable, que tiene algo inusual porque este desafío va a durar 28 días, o sea hasta que termine el mes de Halloween, que es la razón de por qué este desafío. Los requisitos para Jason Imparable son los siguientes: en la primera torre solo personaje de bronce, en la segunda torre solo personaje de plata y bronce, en la tercera torre solo personaje de plata, en la cuarta torre solo personaje del mundo exterior y en la quinta torre tu equipo debe contar con un Baraka. Y para la dificultad antigua, en la primera torre solo personaje de oro o diamante, en la segunda torre tu equipo tiene que estar formado por personajes de Barakas o Scorpions, en la tercera torre solo personajes de artes marciales, en la cuarta solo personajes de artes marciales y en la última torre tu equipo tiene que estar formado por personajes de Barakas o Scorpions. Después de Hanzo Hasashi va a venir el desafío de Melina Perforante. Los requisitos para este desafío son: en la primera torre solo personaje de bronce, en la segunda torre solo personaje de plata y bronce, en la tercera torre solo personaje de plata, en la cuarta torre solo personaje del modo exterior y en la quinta torre tu equipo debe contar con un Kotal Kahn. Y en la antigua, en la primera torre solo personaje de oro diamante, en la segunda torre tu equipo tiene que estar formado por personajes de Sonya Blade o Kotal Kahns, en la tercera torre solo personajes de operaciones especiales, en la cuarta también, y en la quinta torre tu equipo tiene que estar formado por personajes de Sonya Blade o Kotal Kahns. Después de Melina Perforante va a venir el desafío de Sonya Blade clásica, también uno de los mejores personajes de oro, así que aprovecharía este desafío. Los requisitos para este desafío son: en la primera torre solo personaje de bronce, en la segunda torre solo personaje de plata y bronce, en la tercera torre solo personaje de plata, en la cuarta torre solo personajes del modo exterior y en la quinta torre tu equipo debe contar con algún Kano. Y para la antigua, en la primera torre solo personaje de oro diamante, en la segunda torre tu equipo tiene que estar formado por personajes de Kanos o Jasons, en la tercera torre solo personajes del infierno, en la cuarta también, y en la quinta torre tu equipo tiene que estar formado por personajes de Kanos o Jasons. Now get lost. Después de Sonya Clásica, esto no acaba acá, vamos a tener a Jackie Briggs Cosplay, sin duda una personaje destacable por su interesante y muy útil pasiva. Los requisitos para este desafío son: en la primera torre solo personaje de bronce, en la segunda torre solo personaje de plata y bronce, en la tercera torre solo personaje de plata, en la cuarta torre solo personajes del mundo exterior y en la quinta torre tu equipo debe contar con alguna Milena. Y en la dificultad antigua, en la primera torre solo personaje de oro diamante, en la segunda torre tu equipo debe contar con solo personajes de meninas o Liu Kangs, en la tercera torre solo personajes de artes marciales, en la cuarta también solo personajes de artes marciales y en la última torre tu equipo debe contar solo con personajes de meninas o Liu Kangs. Y por último desafío filtrado tenemos a Kung Lao Puño Shaolin, un personaje no muy usado claramente pero tiene bastante potencial con su pasiva. Los requisitos para Kung Lao son: en la primera torre solo personaje de bronce, en la segunda torre solo personaje de plata y bronce, en la tercera torre solo personaje de plata, en la cuarta torre solo personajes de artes marciales y en la quinta torre tu equipo debe contar con algún personaje de Genshin.
Y en la dificultad antigua, en la primera torre solo personajes de oro o diamante, en la segunda torre tu equipo tiene que estar formado solo por personajes de Kunjins o Kitanas, en la tercera torre solo personajes del mundo exterior, en la cuarta lo mismo, y en la quinta torre tu equipo tiene que estar formado por personajes de Kunjins o Kitanas. Ahora pasando a noticias más grandes, tenemos la filtración de la torre repetida, o mejor dicho, de las dos torres repetidas, ya que llegarán tanto la torre Jiraiya Ryu normal como la torre pesadilla. La torre Jiraiya Ryu inicia el 4 de octubre y terminaría el 12 de diciembre, o sea que esta torre va a durar unos largos 2 meses o 68 días, teniendo como máximo para hacer 10 vueltas a esta torre. La torre pesadilla igualmente iniciaría el 4 de octubre, pero esta terminaría el 2 de noviembre, por lo que duraría 29 días, en otras palabras, hasta que se acabe el mes de Halloween. Esta torre le vas a poder dar 4 vueltas como máximo. La torre Jiraiya Ryu vino por última vez en septiembre de 2021, por lo que es una torre ya bastante esperada. Y un factor que hace esta torre muy buena y también muy esperada es porque es el hogar de los brutalities de los dos mejores personajes del juego, Scorpion y Liu Kang. Y también que no se me olvide mencionar que está el Brutality de Jade, sí, una torre con 3 Brutalities, así que hasta a mí la verdad que me emociona ver a esta torre de nuevo. Pero eso sí, lo malo es que esta torre, al ser la versión normal, no nos podrá tocar una épica asegurada en la batalla 200, sino que nos tendrá que salir en dropeos aleatorios en batallas comunes. Que hablando de premios, muy seguramente esta torre, al igual que otras ya experimentaron, se le va a cambiar las recompensas, habiendo unas muy seguramente más actualizadas con personajes más recientes como lo podrían llegar a ser Sonya Película Clásica, MK Liu Kang, etc. La batalla 200 de esta torre es algo también bastante interesante, porque la última vez que vino esta torre tenía como jefes a 2 personajes y no 3 como ahora estamos acostumbrados. Así que seguramente también cambien esta batalla 200 y le agreguen otro jefe para que se nos complique la vida, algo que MK Mobile sabe hacer bastante bien. Para las personas que sí me preguntan por la dificultad de la torre, yo diría que podría ser de las torres más fáciles en términos de jefes, porque si no la cambian mucho y esta queda como la versión original, vamos a tener un solo jefe por cada 20 batallas, algo que la hace mucho más simple para que las personas con equipos más débiles puedan llegar bastante más alto y hasta completar la torre. Y ahora por el lado de la torre pesadilla, esta es básicamente como una torre fatal. En la batalla 200 vamos a tener de recompensa un personaje diamante y una pieza épica. Las recompensas de esta torre no creo que las cambien porque perdería el toque de la torre, que es que contiene a los 3 personajes del equipo pesadilla, Jason, Freddy y Leatherface, que aparte son bastante exclusivos. La torre también cuenta con buenos brutalities como podría ser el de Noob Saibot o el brutality de Raiden. La dificultad de esta torre la verdad es que no es tan sencilla pero tampoco es tan complicada, diría que está por debajo de la mayoría de torres fatales en términos de dificultad. Pero sí es verdad que la batalla 200 puede darte problemas por ese Jason pesadilla que te va de los ataques especiales. En resumen vendrán 2 torres bastante buenas, así que no las desaprovecharía si es que querés conseguir los equipamientos de esta torre y conseguir algún premio que te interesa. También este mes, por si no se venía con todo, también tendremos un evento bastante popular que te sirve para conseguir un diamante gratis con tu fragmento de espíritu. Estoy hablando de la cacería de reliquias. Evento que si no sabes todavía es donde puedes conseguir a Shao Kahn Conquistador de Diamante a cambio de los fragmentos de espíritus que tenéis acumulados. Por lo que es un diamante bastante decente diría yo, que lo puedes conseguir de manera gratuita sin siquiera gastar almas. ¿Cómo se consiguen los fragmentos de espíritu? La manera más simple es jugando la torre de Shao Kahn. Cada ciertas batallas te van dando algunos, aunque ya hayas completado la torre te van a seguir dando fragmentos hasta que básicamente maxes a tu Shao Kahn Conquistador. Después esos fragmentos quedan totalmente inútiles y una vez le des la última poción a tu Shao Kahn, la cacería de reliquias nunca te volverá a aparecer en el juego. Así que si no querés que te aparezca nunca más la cacería de reliquias para aprovechar y conseguir algunas almas que te da este evento, simplemente quédate con Shao Kahn hasta la posición 9 y no la subas al X. Y bueno, la última cosa que quería comentar es lo que ya todos seguramente saben, y es que la siguiente actualización va a contener como personaje principal a Scorpion MK1. Personaje que curiosamente también lo metieron en el Injustice 2 Mobile, por lo que ya podríamos ver un poco de su gameplay y cómo podría llegar a ser este personaje. Como por ejemplo su Fatal Blow, que muchos tenían la curiosidad de cómo lo iban a implementar, y simplemente es el Fatal Blow de Scorpion MK1 pero sin tener las partes donde salen el cameo. Espero la verdad que no se vea así en Mortal Kombat Mobile porque se ve bastante mal. También hay obviamente todas las demás filtraciones de la siguiente actualización, pero eso lo quiero hablar más detalladamente en otro video aparte, porque la verdad es que me sorprendieron algunas cosas. Pero bueno, estos serían los siguientes desafíos y eventos que vamos a tener en este mes de octubre, que literalmente se viene con todo. Espero que eso no haya sonado tan mal. En resumen, vamos a tener 6 desafíos, todo de personajes de decente para arriba,
de Hanzo Hasashi, Sonia Clásica, Milena Perforante, Kun Lao Puño Shaolin, Jason Imparable que lo vamos a tener por un mes y Jackie Cosplay. Y también tendremos dos torres repetidas nuevas, la torre Jirra y Rayo normal y la torre Pesadilla. Acompañado todo esto de una cacería de reliquias que nunca viene mal para aquellos jugadores que todavía no tienen a su Shao Kahn maxeado o una fusión alta. Espero que les haya gustado el video, si es así denle like y suscríbanse para no perderse de mis videos y estar al tanto de las noticias de MK Mobile. Únanse a mi Discord que por ahí también aviso antes de filtraciones y noticias nuevas del juego. Pero bueno, sin nada más que decir, espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Chao.